Buenas tardes, ya estamos aquí, ya soc aquí. Bueno, siguiendo dentro de la Escuela de Filosofía, llevamos ya, esta sería la cuarta sesión, me parece, hablando sobre un tema que elegimos Ginés y yo y algunas otras personas más, sobre el tema de la cuestión de la ética, o sea, el comportamiento humano, ¿no? A lo largo de la historia, lo que los distintos filósofos pues nos han ido diciendo, han ido reflexionando. Hoy, dentro de esta escuela, en la que Ginés es el director y casi siempre el mismo ponente, y además es presidente de la asociación con la cual colaboramos con el Ateneo, que es la Asociación Grupo de Estudios de Actualidad, agea.es, por si alguien quiere entrar en más detalle. Hoy vamos a hablar de una figura señera, de esas inteligencias sublimes, supremas, que salen una cada 3 siglos, vamos. Vamos a hablar de San Agustín. Agustín de Hipona es un hombre con un recorrido muy especial. Él es el primero, primero en muchas cosas. Veo de Civitate Dei ahí, hacer una filosofía de la historia. El primero también en hacer una autobiografía. Por cierto, esa autobiografía, Las Confesiones de San Agustín, es el libro más editado y más leído a lo largo de la historia después de la Biblia. O sea que es un libro, por lo tanto, que toda persona culta pues debe leer, ¿no? Porque además es muy bonito, muy sublime. Agustín tiene una cosa espléndida que es la intuición. Yo creo que es la persona con más intuición, más intuitiva, con más profundidad en el pensamiento, que dice unas cosas en unas pocas palabras que luego necesitan auténticas tesis doctorales para desarrollar o desplegar todo el contenido que tiene en esas frases. Supongo que Ginés nos abundará en este asunto. Ya sabemos que él era platónico, tenía una formación platónica, y también sabemos, porque lo cuenta, cómo fue su conversión. Estaba retirado en una especie de finca y escuchó en la finca de al lado pues un niño que gritaba, que le decía tole, leche. Toma, coge y lee. Entonces él había traído ese día, un amigo le había dado la carta a los romanos. Abrió la carta de los romanos, pues el capítulo 13 al azar, y leyó en el versículo 13, el capítulo 13, que dice el autor de la carta a los romanos, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos, ni en envidias. Cerró y dijo: yo me voy a hacer cristiano. A partir de ese momento fue su toque, digamos. Sabemos muchas anécdotas de San Agustín. Bueno, es uno de los más citados, por ejemplo. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, uno puede pensar que el autor más citado por Santo Tomás de Aquino es el filósofo, por antonomasia, como le dice Tomás de Aquino, que es Aristóteles, y sin embargo no es así, es Agustín de Hipona. A pesar de que uno era platónico y el otro era aristotélico, pues lo cita muchísimo. Bien, Agustín de Hipona hacia una moral de la interioridad, es el título que hemos dado a esta sesión. Y bueno, sabemos que lentamente se va produciendo una revolución en las costumbres de Occidente,
los viejos dioses son reemplazados por un único Dios, la fe en el destino es destituida por una providencia amorosa. Ya no hay el fatalismo romano o de los paganos, ¿no?, sino una providencia. O sea, las cosas pasan no porque tienen que pasar, sino porque Dios quiere que pasen, y en ese sentido hay una providencia amorosa, un cuidado por parte de la divinidad en que cuida de los suyos, vamos a decirlo así, los suyos somos nosotros. El mundo deja de estar gobernado por la fortuna, ahora los seres humanos pueden llamarse hermanos. Un mensaje nuevo de caridad recorre el Mediterráneo y penetra poco a poco en el Imperio Romano. Estamos a finales del siglo IV, la paz constantiniana del 325, 313, el Concilio de Nicea 325, ahora celebraremos los 1700 años del Concilio de Nicea, bueno, etcétera. O sea que estamos todavía un poco al principio, cuando la religión católica cristiana, la paz romana, digamos, la paz constantiniana, admite ya la religión cristiana como una religión tolerada. Se calcula que en el Imperio Romano no llegaría a un 8 o un 10% como mucho de cristianos en el Imperio Romano. Estamos hablando del año 320 aproximadamente. Bueno, Agustín vivía hacia el final del siglo, de ese siglo IV, y morirá en el siglo V, el 420 y algo, y bueno, rodeado por las invasiones de los bárbaros, de los vándalos en su caso, en el norte en Hipona, el norte de África, y bueno, pero de todas maneras ya va recorriendo, digamos, a lo largo del Mediterráneo, esta revolución que supone el cristianismo, que es una revolución que hasta ese momento no ha conocido el mundo, porque cambia la visión del ser humano, de las costumbres y de la ética. Pero el cristianismo no es un cuerpo de doctrina filosófico, está basado en la creencia en una persona cuyos discípulos dicen que ha resucitado. No es este el lugar para someter el cristianismo a examen, esa sería la labor de una filosofía de la religión, pero sin duda el cristianismo merece una consideración dentro de la historia de la ética, puesto que enfatiza en torno a unos temas y tiene una manera nueva de entender al ser humano. El cristianismo no es filosofía, pero quizá aporta a la filosofía ciertas perspectivas sobre el ser humano que de otro modo serían difíciles de concebir. Y por otro lado, aunque el cristianismo no es una filosofía, engendrará filósofos cristianos de distintas tendencias, ¿no? En Agustín de Hipona tenemos a uno de los más grandes filósofos cristianos. Ahora bien, al acercarse racionalmente a la figura de Agustín, es preciso andar con cautela, puesto que para él no hay una distinción demasiado nítida entre filosofía y teología, entre razón y fe. Para Agustín, la filosofía es, ante todo, búsqueda de la verdad. Y esa verdad comenzó para él con la especulación racional, prosiguió con la fe en Jesucristo y terminó con la síntesis de platonismo y cristianismo. Estas dos dimensiones, fe y razón, no deben separarse ni contraponerse, sino que deben estar siempre unidas. Como escribió Agustín tras su conversión, fe y razón son las fuerzas que nos llevan a conocer, a saber. En este sentido, siguen siendo válidas sus dos famosas fórmulas con las que expresa esta síntesis coherente entre fe y razón. Crede ut intelligas, cree para comprender. Creer abre el camino para cruzar la puerta de la verdad, pero también y de manera inseparable, intellige ut credas, la otra parte, comprende para creer. De ahí que a partir de los agustinos, en general, empieza, también por distintas otras causas, pero empieza toda una tradición dentro en la sociedad sobre todo Occidente, en Oriente también, y los monasterios benedictinos, etcétera, etcétera, las escolas,
Es decir, para entender la fe hay que comprender, y para comprender, tole, leye, coge y lee. Hay que leer porque si no, no se puede comprender. Y de ahí nace la escuela, el enseñar. Su filosofía es platónica, y en esto no hay nada original, a no ser que tengamos en cuenta sus críticas al maniqueísmo, que le llevó el platonismo. Y sin embargo, cuando leemos sus escritos, nos damos cuenta de que su espíritu es distinto al de Platón, que aquí hay algo nuevo, nunca vislumbrado en el pensamiento antiguo. La verdad como búsqueda interior, la vida como configuración de una identidad original, el amor como caridad. Se podría decir que ya Platón había hablado del papel del amor como eros en el camino de la contemplación. Se podría traer a colación los tratados de Aristóteles sobre la amistad en los libros 8º y 9º de la Ética Nicómaco y ensalzar el fino análisis del amigo como un otro yo que hace Aristóteles. Pero ni Platón ni Aristóteles situaron el amor como el fin último del ser humano, ni hicieron de él la piedra angular de la ética. No hay que olvidar el gran principio agustiniano, que precisamente incide en este punto. Ama y haz lo que quieras, porque si amas de verdad, que es amor de entrega, un amor indisponible, un amor total, entonces yo voy a hacer siempre con libertad, porque no puede ser de otra manera. El amor y la libertad son consustanciales. Nadie me puede obligar a querer a alguien. Una pistola, tú tienes que querer a fulanito. Si le quiero es porque quiero. Si no quiero, entonces... pues esta identificación, ¿no? Ama y haz lo que quieras, que hay que interpretarla en el texto agustiniano. No se puede decir ama y haz lo que quieras como si cualquier cosa fuera amor o cualquier cosa fuera válida. Bien, aquí no estamos ante el amor como deseo, impulso, eros, ni tampoco como una actitud de amistad hacia otro, la filia. Aquí el amor es una relación personal con otro que nos transforma, un darse de modo desinteresado, desear perderse uno a sí mismo para misteriosamente salir ganando. Indudablemente, nada en los escritos de Agustín tiene sentido si prescindimos de Dios, piedra angular de su pensamiento, pues el ser humano es criatura, hecha imagen y semejanza de Dios, y si Dios es amor, como comentará uno de los escritos que a mí me ha emocionado de San Agustín, es precisamente el comentario que hace a la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, donde San Juan define a Dios, Deus caritas est, Dios es amor. Y tiene unas intuiciones sublimes, sublimes, San Agustín. Bueno, pues si prescindimos de Dios, piedra angular de su pensamiento, el ser humano es criatura y toda su plenitud reside en una relación directa e íntima con su Creador. Ahí está la razón de por qué titulábamos hacia una moral de la interioridad. Ya no es un conjunto de normas que me son aplicadas o que me vienen de fuera, sino que es ama y haz lo que quieras, viene de dentro de uno mismo. En efecto, en San Agustín el ser humano es fundamentalmente búsqueda de Dios, búsqueda de algo pleno que nos colme del todo, y ese algo no está fuera de nosotros mismos, sino más bien dentro, si examinamos sinceramente nuestra interioridad. Él mismo subraya en una afirmación famosísima al inicio de las confesiones, la autografía espiritual escrita en alabanza a Dios, que dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Conviene tener presente que no estamos en Agustín de Hipona ante una ética puramente racional. Sin duda la razón juega un papel clave, pero entendida como algo vivo, al servicio de una vida que es deseo de plenitud, y en esa vida la razón siente el impulso desde dentro hacia algo grande, un amor que colme del todo. Y así escribe también en las Confesiones, otro relato muy famoso. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Su conversión y su bautizo fue a los 33 años, apunta Ginés. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera.
y así por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Yo, como ser humano, parece decirnos San Agustín, soy antes que nada deseo de amor, y ese deseo es el que me impulsa hacia una verdad, no solo para ser contemplada, sino para ser amada. En efecto, el ser humano es fundamentalmente anhelo, deseo de plenitud, deseo de felicidad, y en esto no difiere demasiado de la postura platónica, que sitúa el eros, el deseo de belleza e inmortalidad, como el motor primero del hombre. Ahora bien, aquí el deseo está provocado por una situación de ignorancia radical en relación con uno mismo. No sabemos quiénes somos y necesitamos buscar una respuesta. Y el fundamento no está en mí, no soy yo, no soy yo el modelo, no soy yo cuando me miro al espejo, la panorámica, digamos, que he de tomar para ser yo mismo. Así, San Agustín abre, quizás de modo inconsciente, una panorámica totalmente nueva para la ética y la racionalidad. Aquí la pregunta no va dirigida a saber qué acciones tengo que realizar para ser feliz o actuar bien. Aquí la pregunta es radical y por eso absolutamente contemporánea. ¿Quién soy? ¿Realmente quién soy? La situación inicial del ser humano es no saber qué sentido tiene su vida. ¿Para qué he aparecido en este mundo? ¿Aquí qué hago? ¿Qué pinto? ¿No? ¿Cuál es su identidad? El punto de partida es, como lo era para Sócrates y Platón, la confusión total. Solo se podrá avanzar de esta situación mediante el reconocimiento de la propia ignorancia. Sin embargo, mientras que para Sócrates esa ignorancia se refería a la falta de conocimiento sobre el mundo, el reconocimiento consistía en ser consciente de los propios límites. Para San Agustín, la ignorancia es más profunda todavía. Ni siquiera sé quién soy, de dónde vengo o a dónde tengo que dirigirme. Y si desconozco esto, ¿cómo sabré quién tengo que llegar a ser? Precisamente por eso la ética de San Agustín es necesariamente biográfica, un proceso de búsqueda interior a través de las situaciones que vivo y las personas que me rodean. El objetivo es llegar a ser yo mismo, encontrar mi felicidad más profunda y verla realizada en mí. Y eso solo es posible si sé de dónde vengo y qué estoy destinado a ser. La felicidad tendrá que ver con encarnar mi identidad plena, identidad que se forjará a base de imitar el modelo perfecto, que para San Agustín está dentro de sí y es Cristo. De ahí que precisamente porque Agustín vivió en primera persona este itinerario intelectual y espiritual, supo presentarlo en sus obras con tanta cercanía, profundidad y sabiduría, reconociendo en otros dos famosos pasajes de las Confesiones que el hombre es un gran enigma, magna quaestio, y un gran abismo, grande profundum. Enigma y abismo que solo ilumina y colma Cristo. Esto es importante. Quien está lejos de Dios también está lejos de sí mismo, alienado de sí mismo, y solo puede encontrarse a sí mismo si se encuentra con Dios. De este modo logra llegar a su verdadero yo, su verdadera identidad. Bueno, pues esto que he esbozado aquí y que me da la impresión de que chafo a alguno de Ginés, pero en fin, él lo va a ampliar. Nuestra docta ignorancia, como dice San Agustín, nos la va a ampliar. No. Muchísimas gracias, Pedro, por hacer este preámbulo tan intenso sobre la filosofía de San Agustín. Y bueno, se puede abordar la filosofía de San Agustín, la filosofía moral de San Agustín, la ética de San Agustín, como una moral de la interioridad, que es como hemos titulado esta sesión.
pero sobre todo yo quería retrotraerme a Agustín de Hipona para plantear algunos rasgos de su filosofía moral que perduran en nuestros días, que tienen particular impacto en nuestros días y que merece ser citado como tal porque es un autor de referencia. Lo primero que conviene decir es que la filosofía de Agustín de Hipona es muy, muy diferente en su modo de desenvolvimiento a la de los tres grandes referentes que hemos conocido en la filosofía griega. El caso de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y es una filosofía enteramente distinta por varias razones. Respecto de Sócrates, la diferencia radica en que Sócrates no escribió nada, mientras que Agustín ha escrito mucho, y ha escrito mucho con un trasfondo biográfico, y esa es la diferencia sustancial. Respecto de Platón, pues la diferencia es también en el modo de escribir. Platón escribió muchísimo, más que ningún autor, habría que decir, a través de diálogos y a través de cartas, sobre todo a través de diálogos, que es su obra principal, donde hay distintos protagonistas que no necesariamente llegan a un acuerdo, sino que tienen un cruce de, bueno, pues de declaraciones unos y otros, de réplicas, de contrarréplicas, van avanzando en algunos casos y en otros se quedan en un punto muerto. Pero Platón podría perfectamente haber escrito todos los diálogos de los que es autor o no, es decir, podría haber escrito algunos discípulos suyos que formaban parte de la academia. Lo mismo cabría decir de Aristóteles, que todos los escritos de Aristóteles está, vamos a decir, comprobado hoy que no eran propiamente suyos, que los asumían pues discípulos del Liceo que él fundó. En el caso de Agustín, por su modo de escribir, sabemos que era él y solamente él quien podía ser autor de aquello que ponía su nombre. Por tanto, eso es un punto diferencial respecto a la filosofía griega. Pero hay un segundo punto que yo también quería destacar, y es que en filosofía agustiniana no encontramos una arquitectónica de la filosofía, que es como tenemos costumbre de entender la filosofía en el culmen de la filosofía griega o de la filosofía alemana en el mundo, vamos a decir, de la Europa occidental. La filosofía de Agustín no es una filosofía cerrada, no es una filosofía en forma de sistema, es una filosofía, como decía Pedro, es una filosofía a fogonazos, es una filosofía intuitiva. Es una filosofía que en el fondo no parte de Dios y del mundo, sino que parte del propio yo. Y por tanto, la filosofía agustiniana es una filosofía, ante todo, antropológica. Y esa es una lección para nuestro tiempo que es muy válida, porque nuestro tiempo está sediento de una antropología adecuada. Más bien, una de las grandes carencias de nuestro momento presente es precisamente no contar con una antropología que sirva de engarce a la ética. Encontramos esa antropología en San Agustín. Y diría que es su principal aportación a la filosofía. Incluso más que la ciudad de Dios lo ha podido ser para la filosofía política. Todavía más. ¿Y cuál es el núcleo de la antropología agustiniana? Pues algo que es muy típico de nuestro tiempo también su reflexión, y es un análisis introspectivo respecto al deseo humano. Vamos a llamarlo el deseo y su realización. No un deseo anhelante, no un deseo vacuo, sino un deseo que aspira a un ideal de realización máxima. Y ese ideal, y aquí viene otra gran novedad de Agustín, ese punto final de recorrido, ese ideal lo encuentra en Dios. No lo encuentra en la razón, como supuestamente lo encontrarán los ilustrados, algunos de ellos, los filósofos ilustrados. No lo entenderán ni lo encontrará en la deconstrucción, en el desmontaje, en el desandamiaje,
que harán algunos filósofos postestructuralistas franceses de nuestro tiempo más bien de la segunda mitad del siglo XX, que han tenido una influencia decisiva en las décadas primeras del siglo XXI, sino que claramente Dios está al final de ese proceso. Y no solamente Dios, más bien es la persona humana y divina de Cristo. Y esa es, sin lugar a dudas, una de las grandes referencias originales de San Agustín. Y es muy importante en nuestro tiempo que estamos ayunos muchas veces de una identidad clara, de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y qué sentido tiene nuestra vida. Es una de las preguntas que tantos jóvenes se plantean. Jóvenes y no tan jóvenes, pero particularmente los jóvenes, que tienen deseo de plenitud, pero muchas veces no saben cómo canalizar ese deseo, o tienen una experiencia del fracaso, de la frustración, y tienen dificultad para encontrar un referente después de haber experienciado el fracaso, pues la propia ineptitud a la hora de poder afrontar pues lo que se esperaba de él o de ella. Pues San Agustín ha pasado por ese periodo, digamos, de ostracismo, ese periodo de incredulidad, ese periodo de vana cultura, de una cultura donde lo importante era el saber comunicar saber, y valga la paradoja, saber comunicar el propio saber de la época, es decir, el culmen era la retórica. Y en ese saber que Agustín considerara que puede ser valioso si y solo si conduce a Dios, porque de lo contrario no aprovecha de mucho, o de nada más bien, en ese contexto, en esa época tan singular en la historia, como todas lo son, porque todas son épocas singulares en la historia, la nuestra también, pues en ese contexto Agustín elabora una antropología y parte del propio yo. Y ese es un riesgo en el que incurre y que muchos pueden tachar a posteriori esa filosofía de subjetivista. Pero también se puede contradecir esa afirmación planteando que, en el fondo, quien filosofa no puede estar ausente del producto realizado. Es decir, el filósofo no se desgaja de la filosofía como realización última. El filósofo está presente antes, durante y después del proceso en cuestión. Y para Agustín lo importante es advertir de dónde vengo, hacia dónde tengo que dirigirme y, lo más importante, quién tengo que llegar a ser. Esa es la pregunta esencial. En nuestro tiempo, MacIntyre, que va a integrar el aristotelismo y el agustinismo y va a repensar el tomismo, se plantea como uno de los dramas de nuestro tiempo precisamente la pérdida del sentido y la pérdida de la visión del ser humano tal como es decir, ineducado tal como es. Todavía más, se plantea el grave drama de que en la actualidad los fines últimos estén completamente desconectados de la reflexión filosófica, que sean tachados de supercherías, de supersticiones, de arrebatos teológicos, pero de poco encaje filosófico. Y al final, ¿qué nos queda? Pues según MacIntyre, nos quedan dos aproximaciones por orden cronológico nefastas. La primera de ellas es que no tenemos un referente, no tenemos un fin, y por tanto la moral como tal es una moral que busca corregir desviaciones respecto de normas que desde fuera nos han impuesto. Por tanto, hay un complejo de moralina asfixiante y sobre todo un complejo de quien me dice lo que está bien o lo que está mal, lo dice desde fuera y no me conoce de nada y por tanto no se hace cargo de mi situación. Me dice qué tengo que hacer y luego se desentiende y allá cada cual. Pero hay un problema todavía mayor en nuestro tiempo, porque quizá ese es un eslabón anterior. El eslabón de nuestro tiempo es
el ocaso de la naturaleza humana. Es decir, que nos dejemos de plantear tal como somos, tal como es el hombre o la mujer ineducados. ¿Por qué? Porque, como diría Foucault, el hombre ha muerto. Es decir, el sentido ilustrado de hombre ha muerto y con él ha muerto pues toda una civilización. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda el ideal de un vector, como dicen ahora en inteligencia artificial, el ideal de un vector o de un segmento que no tiene un principio, que no tiene un fin, que todo es meramente convencional y que no hay que reflexionar en torno al origen porque no aporta ese conocimiento, más bien es cuestión de discrepancias, ni tampoco hay que irnos a un final que tampoco se podría medir, calcular, contrapesar, etc. Por tanto, nos quedamos no tanto en nosotros, sino en repensar, en reflexionar acerca de las instituciones. Esas instituciones que nos acogen, que nos atienden, que nos albergan, que nos conceden, en algunos casos, peticiones que hacemos desde fuera. Por tanto, la reflexión ética, curiosamente, es en nuestro tiempo una reflexión de ética de las instituciones. Y es cada vez menos una ética de las personas, de una ética en las personas. Por tanto, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es un simulacro, claro. El resultado es que no hay interioridad, sino que hay, en todo caso, vocación de exterioridad sin interioridad. Y ese es un drama, pero en todos los órdenes. En muchas organizaciones se dice, y con buen criterio, que toda comunicación externa, es decir, lo que se comunica hacia afuera, nuestra portavocía como tal, en el fondo, bebe de las fuentes de una sana comunicación interna. Si no hay comunicación interna ni algo que se le parezca, evidentemente la comunicación externa es una farsa. ¿Por qué? Porque en el fondo damos a entender una imagen que claramente colisiona con la realidad y la realidad al final se impone. Pues en nuestro tiempo sucede sobre la ética algo parecido. Reflexionar sobre las personas, sobre la identidad, parece que es una cuestión tan privativa de cada uno que la ética, para poder superar ese riesgo de incurrir en una subjetivización radical, tiene que trasladar su reflexión, su punto de mira a las instituciones. Y entonces hablamos hoy de la ética de la empresa, de la ética de las administraciones públicas, de la ética del tercer sector. Hablamos de la ética, digamos, sin trasfondo humano. Y precisamente porque el trasfondo humano nos interesa, salvo en clave cosmética, salvo en clave externa, nos acercaremos al factor humano muy de forma mediata a través de los llamados códigos éticos o códigos de conducta o credos corporativos. Bueno, pues en Agustín de Hipona tenemos todo lo contrario de ese modelo de nuestro tiempo. Absolutamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el fondo la ética agustiniana es una ética de la nobleza interior. Pero no de la nobleza en el sentido de la magnanimidad aristotélica, de quien da de lo mucho que tiene, sino la nobleza de quien confiesa sus limitaciones y con veracidad interior busca amar y saberse amado. En Agustín de Hipona encontramos por primera vez una reflexión ponderada sobre la llamada filosofía del amor. Y es algo muy a tener en cuenta en nuestro tiempo, porque para muchos filósofos, la reflexión en torno al amor ha sido una reflexión totalmente ajena al devenir filosófico, porque ha aparecido como una reflexión cursi o una reflexión que tiene poco trasfondo de racionalidad. En cambio, el amor mueve nuestras vidas. El amor, pues modula nuestras decisiones. Nos hace recapacitar sobre según qué cosas. Buscamos excepciones y comprendemos excepciones en reglas que otros nos han marcado o que nosotros mismos nos hemos marcado.
O dicho de otro modo, el amor es la única instancia que es capaz de derribar todas las barreras. Y decir esto en nuestro tiempo es casi pues un milagro, porque en nuestro tiempo vemos muchas veces lo contrario. Vemos el odio acendrado y sobre todo el odio a resultas de la guerra y de la posguerra. Estoy pensando en algunas latitudes que están sufriendo guerra despiadada, más allá de las amenazas nucleares que nunca han sido tan fuertes como las de ahora, en estos últimos días y semanas, pero más allá de esas amenazas nucleares que revolotean, en el fondo hay un odio como no se ha conocido jamás en estas últimas décadas de unos pueblos respecto de otros. Que es como decir, si yo me alisto a un ejército es para matar a cuantos más mejor. ¿Por qué? Porque es lo que me queda, matar, antes de ser yo matado. Pues en ese contexto, donde prevalece el odio, el resentimiento y el resquebrajamiento de todos los ideales, en ese contexto, más que nunca, pues hace falta que emerja una civilización del amor. Y esa civilización tiene, sin lugar a dudas, su origen como reflexión filosófica en Agustín de Hipona. Una reflexión que tiene larguísimo recorrido, en un momento el suyo muy difícil, como fue un momento de colapso civilizatorio, un momento de colapso del Imperio Romano, no muy lejano al colapso de la civilización occidental en la que nos movemos en nuestro tiempo, que consideramos o que algunos han estado pagados de sí pensando que el futuro ya es presente, pero el futuro en realidad está por forjarse y va a depender del compromiso esforzado de todos nosotros. El futuro no está dado, el futuro va a depender en gran medida del hoy y ahora. Pues Agustín busca a Dios, pero busca el encuentro personal con Dios, no un encuentro filosófico, no un encuentro trascendente, sino un encuentro antropológico. Y esa pregunta también nos la podemos plantear nosotros. ¿Cómo me acerco yo a lo trascendente hoy y cómo me acerco hoy a los demás? Pero no en clave de amistad aristotélica, al modo de los libros 8 y 9 de la Ética Nicómaco. No en clave de filía, sino amistad en el sentido de que salgo de mí y lo doy todo, no en clave de magnanimidad aristotélica, sino que lo doy todo por el amigo al que deseo su mayor bien. Por tanto, en Agustín encontramos una filosofía del amor, una filosofía de la amistad y sobre todo una filosofía trascendente que no se queda en la podredumbre que nos rodea y que le rodeaba a él en su momento presente, que no se queda en las palabras vacías que pululaban en las dialécticas de su tiempo, sino que se adentra en un amasijo de intenciones y de interioridad donde busca una luz verdadera y no esas apariencias, esas sombras en las que, como diría Platón en el mito de la caverna, algunos acaban autoconformándose e incluso acaban encontrándose más cómodos en la oscuridad que en la luz, quizá porque se han dejado llevar por las tinieblas y la luz les resulta demasiado fuerte para sus ojos y prefieren incluso quedarse en las sombras. Pues en este contexto que tenemos un largo recorrido por delante en esta historia del pensamiento que estamos transitando en esta escuela de filosofía, del pensamiento práctico, del pensamiento traducido en acción y sobre todo traducido en compromiso personal. Vendrán filósofos de la modernidad en próximas sesiones como temas de trasfondo, filósofos que podrán incurrir en el escepticismo. El escepticismo para Agustín de Hipona no era algo lejano, digamos que presidió su primera etapa vital, pero supo salir del escepticismo, supo salir de la autorreferencialidad. ¿Cómo? Encontrando a Dios como testigo último de sus pasos, como guía de sus pasos. La filosofía, para ser filosofía,
realmente no puede convertirse en un sucedáneo de palabrería hueca, en un sucedáneo de retórica. La filosofía necesita reflexionar sobre Dios, sobre el mundo y sobre la persona. En Agustín tenemos esa reflexión trípode y por tanto tenemos un galvanizador para entender mejor una época de crisis como la suya y, por qué no decirlo, para entender mejor nuestra época. Pues hasta aquí nuestra intervención, la de Pedro y la mía, y ahora a disposición de todo el público. Muchas gracias. No. Salvador puede levantar la voz y seguro que suple. Se ha utilizado en la exposición el vocablo deseo. ¿Podríamos traducirlo por vocación? Y luego, en el lenguaje reciente, y más actualmente, está otro vocablo que quiere sustituir este y que es muy similar al deseo, es como autorrealización. ¿Cómo interpretaríamos vocación y autorrealización en el contexto del pensamiento de Agustín de Hipona? Bueno, pues muchas gracias al catedrático Salvador Peiró por su intervención. Y sí, la verdad es que en nuestro tiempo se habla mucho de deseo inacabado, de deseo que no se traduce en nada concreto, el deseo a tener deseo, ¿no? Es un deseo muchas veces solipsista, es un deseo autorreferencial. También en nuestro tiempo se habla mucho de autorrealización, se habla mucho de desarrollo humano, pero la autorrealización a veces tiene un trasfondo, vamos a decir, hedonista. Y muchas veces, como diría Charles Taylor, la autenticidad, la supuesta autenticidad, deriva en un craso individualismo, que es como decir, ¿quién es el auténtico? Pues el que dice lo que piensa, así diga verdaderas barbaridades, verdaderas atrocidades. Bueno, pues ese es un ideal bastante lastrado, habría que decir. Deseo, en el fondo, en Agustín, es el resultado de un llamamiento y por tanto ahí sí que tiene conexión con la vocación como tal. El deseo en nuestro tiempo, en la filosofía de nuestro tiempo, el deseo en Schopenhauer, el deseo en Nietzsche, el deseo en los filósofos de la sospecha, es un deseo inmanente. En Agustín de Hipona el deseo tiene un vestigio trascendente y eso es lo que quería llamar la atención. Pero ese sentido trascendente es porque en el fondo se siente portador de una herencia que ha recibido y quiere transmitir como legado. Y esa herencia es su encuentro personal con Dios, su encuentro íntimo con Dios. Esa es la cuestión. No sé si he respondido a la pregunta, pero hoy quería. Muchas gracias. Me dice el técnico que no tenemos micrófono. Bueno. ¿Te repites tú la pregunta? Sí, perfecto. Pues, ¿alguna pregunta más? La lógica y la teología son una disciplina que te obliga a una conducta racional. Sin embargo, en este tiempo se ha dado demasiada importancia a la inteligencia emocional y no sé cómo decirlo, a la cita común de ser empático. ¿Tendría algo de relación este nuevo concepto de empatía psicologista con el amor o la necesidad de transmitir sentimientos profundos en San Agustín? Bueno, pues muchas gracias por la aportación.
Se habla mucho de amor hoy, más que nunca. Y yo he rebobinado en algunos casos prácticos que trabajo con alumnos, con ejemplos cinematográficos. He rebobinado el número de veces que se dice te quiero. Recuerdo que hace décadas se animaba a quienes se querían realmente, pero no se lo comunicaban entre sí, que fueran más, pues más desenfadados, más auténticos, más espontáneos y dijeran que realmente querían a la otra persona con la que estaban unidos. Ahora hay, por el contrario, una inflación de te quiero que no tiene ningún trasfondo sólido, todo lo contrario. Te quiero es una cláusula de estilo, te quiero es una despedida. En lugar de decir adiós, te quiero. Pero realmente, ¿qué queda después de todo lo que uno dice te quiero? Pues a veces queda poco o nada. Por tanto, nuestra época es una época emotivista. Y emotivismo hoy significa que más que darme lecciones de vida, lo que aspiro es a expresar mis sentimientos y te pido por favor respeto ante esos sentimientos que tengo, que son muy personales. ¿Cuál es el problema? Pues que el supuesto diálogo al que estamos llamados a acometer a la hora de escuchar y dar afecto, o recibir afecto, según se llame, al final lo que queda es un monólogo, donde cada quien expresa sus deseos, expresa sus emociones, y con un trasfondo victimista muchas veces, que es como decir, mi vida ha sido una vida de muchas espinas, porque he sufrido un desencanto amoroso en esta ocasión y en aquella otra, porque he sufrido pues un desengaño de aquí y de allá, una traición, etc. Y el resultado, a mi modo de ver, es un resultado también reduccionista. El filósofo MacIntyre ha hablado mucho de emotivismo, es el que más habló del emotivismo en su gran obra Tras la virtud. Pero en nuestro último momento histórico, es decir, en 2016-2017, cuando escribe Ética en los conflictos de la modernidad, sustituye deliberadamente, dice él, el concepto emotivismo por el concepto expresivismo. Y expresivismo no es un concepto artístico aquí, es un concepto ético. Mejor dicho, antropológico y ético. Y es el concepto donde uno, más que verbalizar emociones, teatraliza emociones, expresa. Es una puesta en escena. Pues esto claramente tiene antecedentes agustinianos, pero tiene antecedentes agustinianos de la primera época de San Agustín, que era precisamente un retórico y que buscaba, digamos, el movimiento del auditorio. Buscaba conmover, buscaba la adhesión de los que le escuchaban. Después de esa conversión que experimentó, no estaba tanto por el qué dirán del auditorio, sino más bien por el qué dirá de quien me tiene que juzgar al final, que es Dios y no precisamente el auditorio. Sin que eso supusiera que Agustín se desdijera del interés que la retórica podía proporcionar también en su nueva época, en su nueva etapa. Pero podemos decir que el maestro en retórica que acudía a los afectos y a las emociones de entonces ha derivado o degenerado en nuestro tiempo en una neosofística donde lo importante es expresar sin pudor alguno las propias emociones. Y esas emociones muchas veces son de amor y de odio, vamos a llamarlas así, y el amor, cuando es una mera emoción y no es un acto de voluntad libre, pues degenera muchas veces en perversiones. Y por eso muchas veces llamamos amor a aquello que dista mucho de ser amor y que en el fondo es una utilización simple y llana de otra persona, de un ideal, de un interés, etc. Donde en el fondo lo que está rezumando es una profunda autorreferencialidad, que no es tanto que me amen como que me adulen, pero por lo menos yo me siento amado y me siento mejor. No tanto es amar yo como saberme amado. No tanto es consolar yo como saberme consolado. Voy a invertir, digamos, la famosa bendición de la paz de San Francisco de Asís.
no aspiro tanto a consolar como a que me consueles. Bueno, pues ese es el ideal de una malentendida autenticidad de la que habló Charles Taylor en su obra La ética de la autenticidad, y que en el fondo pues es un reverberar del individualismo que conocemos, individualismo que tuvo su cenit en el, digamos, en el utilitarismo de Stuart Mill principalmente, y antes de Jeremy Bentham, y que en nuestro tiempo pues tiene un trasfondo hedonista que conecta remotamente con el epicureísmo, del que hablaremos, por cierto, en una próxima sesión. Sí, muchas gracias. Con anterioridad, sí. En nuestro tiempo, a propósito de la pregunta que nos lanza el profesor Peiro Gregori, en nuestro tiempo hay una quiebra absoluta de la apelación a los fines. Hay una quiebra de la teleología como disciplina que puede explicar el decurso de la indagación filosófica. Y hay una quiebra de la teleología, quizá desde Sir Francis Bacon, porque quiso, en su novum organum, en su nueva lógica, quiso articular un saber filosófico respecto a la filosofía, digamos, de la incipiente modernidad que se vislumbraba en su momento histórico, despojándola de todo referente trascendente y también trascendental. Entonces, ¿qué quedaba finalmente? Pues quedaba una filosofía asimilada a las ciencias que estaban emergiendo en el Renacimiento. Por tanto, era una filosofía mecanicista. Saber para prever, prever para controlar. Bueno, pues esa es la metáfora que tenemos en nuestro tiempo, sobre todo la del control, el control social, el control del Estado, el control de los movimientos, y siempre esa pregunta que reflota: ¿y quién controla al controlador? ¿Quién controla o quién es el contrapeso al que quiere tener más peso y más influencia sobre la vida de los demás, sobre la vida de los pueblos y de las instituciones? Siempre es, digamos, esa dialéctica. En nuestro tiempo hace falta redescubrir los fines, porque esos fines no son algo ajeno, sino son algo que podemos interiorizar como propios. MacIntyre lo explica muy bien con una metáfora que emplea a propósito de un reloj. Y él considera que decir un reloj y decir un buen reloj, lo segundo, un buen reloj, no es una metáfora extrínseca, sino que es una metáfora totalmente descriptiva si el reloj en cuestión cumple su cometido, si funcionalmente es adecuado. Por tanto, decir un hombre y decir un hombre bueno no es un añadido extemporáneo, vamos a decirlo así, es un añadido muy adecuado, siempre y cuando lo bueno esté integrado en el ser humano y no venga desde fuera. ¿Qué sucede con el ejemplo que antes ponía? Si la naturaleza humana y educada tal como es va por un lado
si la naturaleza humana educada tal como debería ser si hiciera su telos o su fin último va por otro, el resultado es que quienes se dedican a la ética o quienes nos dedicamos a la ética tenemos una presunción de estar ocupando un espacio que no nos concierne porque no somos especialistas, quizá, y por otra parte, los que nos ven desde su ámbito de especialización nos ven como invasores que tienen algo que aportar por dar la nota, pero en realidad lo suyo no va más allá de retórica vacía. Por tanto, cada disciplina se autorregula y no necesita de ningún parámetro ético para poder ser, digamos, explicada. En este escenario en el que nos encontramos, tenemos una abolición de los fines y una sacralización de los medios. Los medios lo son todo. Y políticamente hablando, no digamos hasta dónde llega. Es más, políticamente hablando, todo se puede gestionar, mejor dicho, todo se puede valorar a través de la gestión de los medios. E incluso se puede cuantificar a esos medios y en función del quantum final puedo tener más poder o menos. Ahí está. Que es como decir, mi poder se reconduce o se reduce a un presupuesto que yo mismo gestiono. Bien, pues la necesidad de recuperar las virtudes cardinales, esas virtudes que algunos tachan estrictamente de teológicas o de las virtudes, vamos a llamar, parafraseando a Piper, las virtudes fundamentales, pues creo que resulta una, vamos, sin lugar a dudas, una apoteosis de la antropología de la afectividad que estamos llamados a redescubrir todos, pero sobre todo de una ética que está forjada en el carácter, en la vida buena y sobre todo en el deseo de plenitud. Porque sin virtudes, y no hablo de valores, que son ideas más o menos asentadas, sino sin virtudes, es decir, sin hábitos operativos que hemos forjado en nuestro interior, nos resulta todo mucho más complicado para poder desarrollar y sobre todo en nuestro tiempo de justificar. Y como diría el filósofo alemán Robert Spemann, el que se dedica a justificar todos los pasos que da, al final no es creíble. ¿Por qué? Porque hay pasos que damos que son en el fondo axiomáticos, es decir, que no requieren una ulterior justificación. Porque si fuéramos así, no podríamos dar un paso. Y ese es el drama de Hume y de los empiristas radicales, que al final no pueden dar un paso más allá de ellos mismos, porque en el fondo todo es indicio de sospecha, como que estás traspasando tus límites. Tantos límites te has conferido a ti mismo que no tienes capacidad de dar una respuesta. Y nuestro tiempo, desde luego, merece y exige testimonios, pero también respuestas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, simplemente, nunca lo he hecho. Es que me lo he traído esta tarde. Ginés y yo tenemos un libro que se llama Manual de Antropología para andar por casa, con un subtítulo así. Dice, apuntes para perdidos en el marasmo postmoderno. Bueno, pues si alguno está interesado, pues ahí lo tiene. Ginés, muchísimas gracias, porque nos ayudas mucho y nos das mucho que pensar y tenemos un mes para reflexionar sobre San Agustín, leer algunas cosas suyas que son muy interesantes, las confesiones hemos comentado, el comentario de la carta a San Juan, de Civitate Dei para los... En fin, ese es muy largo, pero bueno, es muy bueno. Y la próxima la tenemos... Segunda quincena de febrero. ¿No te acuerdas del...? En torno al 19, sí. En torno al 19 de febrero. Bueno, pues hasta entonces quedamos así. Si alguien quiere que yo le avise a través de correo electrónico tal de las sesiones de filosofía, pues que me deje su correo electrónico y lo hacemos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.